Hola, ¿qué tal? Feliz domingo para todos. Bien, pues ya me gustó quedarme con Mercurio. Sí, Mercurio, el mensajero de los cielos. Bueno, era de los dioses, pero bueno, en este caso es de los cielos, porque a partir de lo que observamos en nuestro paisaje mental y nuestro paisaje vivencial, vamos creando una serie de mensajes. Y considero que es interesante contemplarlo de esa manera. Bien. Quiero hacer un complemento a un post que recién subí a Letras Creativas, el blog, en el cual les hago puntualmente una serie de comentarios respecto a la injusticia de la memoria. A veces nuestra memoria resulta injusta cuando pensamos que tenemos certeza de lo que vemos, oímos o creemos de los demás. Y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que olvidamos de manera total, como que nos pusieron un velo mágico. No nos dimos cuenta. Y para esto les voy a contar una anécdota que una amiga me contó y que me parece muy puntual. Resulta que son dos mujeres. Una de ellas espera a la llegada de su pareja, que viene de lejos. La otra es su amiga, en la cual confía mucho. Para esto, la primera recibe un regalo de un amigo de trabajo que le dice, esto le va a servir mucho a la persona que estás esperando. Y ella está muy contenta y se lo hace saber a esta persona, al amigo. Resulta que de pronto, en una reunión que ellas tienen, el regalo desaparece. Y la amiga, muy preocupada, ¿cómo va a ser? Yo ya le informé que tengo para él un regalo. ¿Qué voy a hacer? La otra amiga le dice, no, no te preocupes, ahorita movemos cielo, tierra, todo lo que sea posible para encontrar lo que se ha perdido. Obviamente nunca lo encuentra. Ella tiene que disculparse con la persona que está esperando al decirle que de una extraña forma el regalo que le habían entregado para ponerlo en sus manos se perdió. Mm. Pasa el tiempo, pasan los meses. No sabría cuánto tiempo, ella no me explicó, solo me dijo, pasó el tiempo. Y se vuelve a encontrar con esta amiga y ella le muestra un regalo, le muestra un obsequio que le hizo su hijo. Y le dice, mira, me lo regaló mi hijo. Y ella le dice, ay, qué bonito, oye, qué útil, realmente es muy bonito. Sí, en verdad me gusta. Pasan a otra parte de la conversación y se retiran. Incluso pasan semanas sin que la amiga que había perdido un objeto preciado se dé cuenta. Tiempo después, a su mente de esta persona, la que había perdido el objeto, va hilando y va creando un rompecabezas mental y se da cuenta que el objeto que le mostró esa mujer enfrente de sus ojos era el objeto que ella perdió estando con ella. Realmente nunca se perdió, se lo quedó, lo apropió la otra persona. Digámosle envidia, digámosle falta de conciencia, no sabemos. Pero esas historias son interesantes. En ellas podemos construir toda una atmósfera. Y recordé ese mensaje de esa amiga el día de hoy para transmitírselo a ustedes que hacen historias. Recuerden si en su mente alguien veló de manera arbitraria e intencionalmente algo que tuvieron enfrente y que les fue velado. O que ustedes mismas velaron por sentir que confiaban demasiado en la persona que se consideraba una amistad. Bien, pues esto es lo que les quería comentar el día de hoy.
Recuerden, esto es Letras Creativas. Enciende tu imaginación con aquellos detalles que a veces olvidas. Mi saludo, recuérdenlo, soy Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.